pasó alguna vez no ser correspondido en el amor? Descubrir que no fuiste incluida en un plan de amigas, o que la familia elaboró un programa y quedaste afuera. O presentaste de repente buenas ideas en el trabajo y te rechazaron. ¿Por qué duele tanto el rechazo? Es que sentirse excluido, menospreciado o despreciado por los demás pega fuerte, fuerte en la autoestima. El tema de hoy, miedo al rechazo. Todos en alguna ocasión nos hemos sentido rechazados, cuando no nos seleccionaron en el equipo de trabajo que esperábamos, cuando pediste que te guarden un sitio en la mesa y se olvidaron de vos, o cuando esa persona que te gustaba hablaba con todo el mundo menos con vos. Pero ¿por qué duele tanto el rechazo? Es que el rechazo produce un dolor anímico que rasga el interior, que señala como que no despertamos interés en el otro y tiene mucha relación con el amor propio y el reconocimiento. Rechazar significa no querer, denegar. Nuestros padres son los primeros en enseñarnos a recibir y a dar. Y es que nos vemos a través de sus ojos. Y si esto empieza a fallar, vamos a crecer con esa sensación de falta de aceptación, de amor propio, de no ser suficientemente válidos, y se va formando la herida del rechazo. Por ejemplo, cuando no fuiste un bebé deseado, cuando los padres querían un hijo de otro sexo y lo remarcaban constantemente. También esos casos de sobreprotección, donde el niño interioriza que no es amado tal como es, que no tiene la fortaleza necesaria para valerse por sí mismo. También esos padres que se rechazan a sí mismos y que han pasado inconscientemente estas creencias a la familia, que son incapaces de querer, incapaces de quererse a sí mismos, porque traen esta historia familiar de base. O esos padres tan exigentes y tan críticos, donde solo remarcan el error y el fallo de sus hijos. Niños que tal vez han sido hospitalizados durante demasiado tiempo y empiezan a interpretar que la ausencia de los padres es por rechazo. O esas comparaciones continuas que tus papás te hicieron, en donde siempre vos quedabas en un mal lugar. Esos mensajes dolorosos de los padres: corre, te molestás, no vales para nada, nunca haces nada bien, son como ese germen de la herida del rechazo. Ahora bien, la herida del rechazo no solo viene de la infancia, también puede venir de la adolescencia, por haber sufrido bullying o aún de más mayor por alguna situación traumática, aún en el cuerpo, ¿sí? Con lesiones. Pero si bien estas heridas no son intencionadas, los padres no tienen la intención de hacer daño a sus hijos, pero el efecto sí termina siendo daño. Y muchas veces vamos transmitiendo estas heridas emocionales a nuestros hijos sin saber ni siquiera que existen y que las tenemos. Es que el niño viene al mundo con la necesidad de ser amado, de ser querido, aceptado. Al no recibir eso, va creando una máscara. Y esta máscara lo ayuda a protegerse de un nuevo rechazo. Porque, claro, los niños interpretan que si no reciben lo que necesitan, hay algo malo en ellos. No interpretan que los adultos en realidad no saben o no pueden darlo. Todo lo autorrefieren a ellos mismos. Ahora, la máscara viene como a ocultar la inseguridad, esa profunda sensación de no ser dignos de amor y de aceptación. Es como una fachada que uno presenta al mundo con la sensación de que esa máscara me va a proteger, pero en realidad solo nos va a alejar del resto de las personas y nos va sumiendo en la soledad. ¿Cuál es la máscara de la herida del rechazo? Pueden ser algunas de estas. Vamos, la máscara de la autosuficiencia. Sí, pretender ser fuerte, autosuficiente, no mostrar signos de vulnerabilidad. Entonces es como que ayuda a ocultar ese miedo al rechazo. Otros tienen la máscara del humor o la diversión. Entonces usan el humor como para evitar conversaciones serias y profundas que los hacen sentir incómodos, porque en el fondo sienten que por ahí pueden ser rechazados. La máscara de la complacencia. Constantemente están de acuerdo con los demás, evitan conflictos, tienen esa esperanza de que
van a ser aceptados así. Y esta máscara, la máscara del huidizo, para evitar sufrir otro rechazo, se aíslan, se cobijan mucho en su mundo interior y creen que así se protegen. Y la reacción normal de esta persona es huir. Tienen como esa tendencia a huir de los compromisos, de la cercanía emocional, de la intimidad, de las relaciones, tanto en la pareja como en la amistad. Y van apareciendo algunas conductas, perfeccionismo, como la persona se considera que no es válida, entonces necesita todo el tiempo ser mejor, compite para ser aceptado. En el fondo hay un alto grado de miedo al fracaso. Entonces, claro, al rechazarse a sí mismo aparece la vergüenza y prefieren rechazar antes de ser rechazados. Por eso huyen, les cuesta relacionarse mucho con otros. Tiene como ese alto grado de necesidad de aprobación externa todo el tiempo. Y se sienten también culpables de decir que no. Les cuesta un montón poner límites. Claro, frente a todo esto buscan la soledad para evitar el rechazo, pero a la vez se sienten desolados y necesitan más de los demás. Y terminan como las relaciones pasando del amor al odio. Sí, del amor al odio. Y creen entonces que ya no necesitan de nadie. Pero en el fondo van tapando ese dolor que les genera no sentirse amado y querido. Viven mucho en ese mundo interior. Parecen que se sienten a salvo, se evaden de la realidad, pero en su interior se comparan tanto con los otros que se autocritican, se juzgan muy negativamente. Ahora, la pregunta es, ¿se puede sanar la herida del rechazo? Hay una buena noticia, sí se puede sanar todas nuestras heridas. Sanar la herida del rechazo es un proceso, requiere mucho autoconocimiento, autoaceptación, autocompasión, además de paciencia, tiempo y trabajo, porque por sí solas las heridas no se sanan, al contrario, se retroalimentan y se agrandan. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo sanar esta herida? Primero hay que reconocer y validar esas emociones. Hay emociones asociadas al rechazo como la tristeza, la ira, la vergüenza y esto está. Después es muy importante explorar las experiencias pasadas de rechazo en la infancia y cómo impactaron en la autoimagen y en las relaciones actuales que tenés. Empezar a comprender las raíces de la herida. Y entonces encontrar de esa manera, sí, qué es lo que activa las heridas hoy. ¿Qué tiene ese poder en nosotros? La ineficiencia, la descalificación, la indiferencia, la exposición social, la coerción, eso que te obligan a hacer algo, la traición, la desaprobación. Son todas como amenazas. Son 7 amenazas que pueden tener poder para activar heridas. Entonces hay que encontrar cuál de ellas se activa en vos. Por ejemplo, hay gente que la indiferencia no le activa nada. Te dejan en visto y a vos no te importa, pero hay gente que la enloquece. Hay personas que exponerse socialmente no les activa nada, pero otros empiezan con temblor, sudoración en las manos, se ponen tensos. Hay cosas que impactan en algunas personas y hay otras que no. Hay temas culturales también que se dan. Ejemplo, vengo de una familia italiana en donde todos hablan en tono alto, al mismo tiempo, acelerados. Y esto a mí no me afecta porque es la normalidad de lo que traigo. Pero a otras personas tal vez les moleste o si les afectan, quieren ir más pausados. Tiene que ver mucho cómo se formó la personalidad en base al ambiente. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que descubrir cómo gestionar estas amenazas de manera que funcione. ¿Sabes qué? Se hizo un estudio, se arribó a una conclusión. Existen técnicas que la gente usa para gestionar las amenazas, pero que no le funcionan. Son estas, las siguientes. El control o la obsesividad, la complacencia o la dependencia y la búsqueda de aprobación, la descalificación o el narcisismo, la desconfianza o la paranoia, la actuación, el dramatismo, llamar la atención, eso que llamamos histrionismo, la transgresión de las normas, que es lo antisocialidad, y la timidez,
que justamente tiene que ver con la evitación. Va a ser muy importante conocer tu propio mapa, pero bueno, será tema para un futuro podcast, claro. Ahora, ¿cómo hacemos? La clave es buscar ayuda. El apoyo terapéutico, de ser necesario, es un espacio seguro en donde podemos explorar y sanar la herida del rechazo. Trabajar esos patrones relacionales que traemos, mejorar las habilidades para afrontar y desarrollar estrategias que son como escaleras graduales, ¿sí? Que nos ayudan a desarrollar habilidades y lograr relaciones más sanas. Poco a poco ir avanzando. Para mí es muy importante la ayuda espiritual, sumamente importante. Tiempo de meditación, de oración. El salmista y rey David decía acerca de Dios: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las heridas se pueden cicatrizar. Solo tenemos que reconocer que nos dispara esa herida y nos complica a la hora de las relaciones en este hoy. Sanar la herida del rechazo no es de la noche a la mañana, es un proceso gradual, requiere tiempo, paciencia, dedicación, comprensión hacia uno mismo. No es algo que se consigue de un día para otro. Llevamos casi toda nuestra vida funcionando de un modo, nos va a llevar tiempo cambiar. Ahora, para finalizar, es la única vía que podemos, sí, de alguna manera dejar esos patrones que nos alejan de los demás y de este modo que empecemos a acercarnos a todo lo nuevo que tenemos por delante.